Bueno, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Repasamos. Mi nombre es Santiago y acá estamos al frente, como siempre. En esta ocasión, viendo Laboral 2, vamos a estar viendo el poder disciplinario como tal. Vamos a empezar a desglosar, porque sí, nos metemos en este sujeto, nos metemos en el empleador y en esas potestades, ¿no? El poder de dirección, poder disciplinario, ius variante y cositas que vamos a ir viendo poco a poco. Así que te invito a quedarte, prepárate un cafecito, un matecito, porque comenzamos. Comencemos a hablar del poder disciplinario. ¿Dónde surge? ¿Cuál es la normativa que lo habilita? Damas y caballeros, bueno, vamos en principio al convenio de la OIT 158, artículos 7 y 8. Después tenemos las recomendaciones número 166, tenemos la Constitución en el artículo 36 en cuanto a los límites, después el 72 y el 332, el bloque de constitucionalidad que ya sabemos permiten el ingreso de básicamente la gran mayoría, por no decir todo, el derecho internacional en la medida que sea necesario. Después tenemos el artículo 1 y 30 de la ley 18.572, y después los convenios colectivos, las condiciones de empleo, los reglamentos internos, etcétera, etcétera. Pero en principio esa es la normativa. Vamos más ahora a lo conceptual de qué es esta potestad. Bueno, de Ferrari nos dice que es la potestad que se encuentra implícitamente contenida en todo contrato de trabajo y de la cual es titular el jefe de la industria. El patrono es el responsable del orden y de la disciplina del taller y puede, por eso mismo, sancionar al que pretenda quebrantar esta o realizar otros actos destinados a perturbar el orden interno del que debe reinar. Básicamente una definición lógicamente coloquial a la época, ¿no? Que, bueno, patrono, responsable del orden, porque ya sabemos que también es una de las obligaciones secundarias que tiene el empleador de alguna forma prestar un ecosistema, un ambiente de trabajo sano de la mano de este concepto de salubridad que emergía de esas obligaciones secundarias que en su momento nos hablaba Pla. Después tenemos a Caballeras de Torres, que también nos da una definición. Nos dice que esta es la facultad patronal de sancionar los actos del trabajador que constituyen faltas intencionales en la prestación de los servicios. Tales faltas pueden consistir en acciones u omisiones perjudiciales para el régimen de la producción, perturbadoras de la organización interna o corrosivas de la disciplina de la empresa. Bueno, básicamente esta potestad, este poder disciplinario, ¿qué nos quiere decir o qué se nos quiere decir conceptualmente? Es una potestad del patrono que busca construir o dar de alguna forma una estabilidad a ese ecosistema, a ese medio de trabajo, siendo, como te digo, una obligación del empleador, pero una obligación de alguna forma de carácter activa, ya que tiene que ser funcional no solamente para con los empleados y asistirlos en ese buen ambiente, sino para la finalidad del trabajo como tal, es decir, el objetivo de la empresa, industria o lo que fuera, es producir determinadas cosas y todo aquello que se ponga contra esto, contra la organización interna, de forma corrosiva y atente contra ya sea la disciplina, el funcionamiento tal de la empresa, va a ser algo objeto de básicamente reprenda o reprimienda de este poder disciplinario. Rosenbaum nos da otra definición. Resulta indiscutido que el poder disciplinario aparece como un complemento del poder de la organización. Ojo acá esta definición toma dos poderes, dos potestades y dice que son amigas, porque claramente lo son. Sin disciplina no existe orden y sin orden cuanto menos organización. Es decir, uno va de la mano del otro. El poder de organización, reglamentario, dispositivo y controlador, que constituye prerrogativas inherentes al empleador y que suele agruparse bajo la denominación del poder de dirección. O sea, Rosenbaum nos está hablando del poder de dirección y el poder disciplinario como hermanos, y claramente lo son. Ambos guardan entre sí una estrecha relación
de tal forma que el empleador se convierte en titular de una serie de potestades que posibilitan la consecución de los fines perseguidos por la empresa económica. El referido poder de dirección y el poder disciplinario constituyen en definitiva poderes entrelazados, aunque para nosotros no identificados ni derivados el uno del otro. Esto nos dice Rosenbaum, es decir, son hermanos, pero ahí está, son hermanos de la misma madre, no uno salen del otro, No nos mezclemos. Ahora vamos a la sanción. ¿Qué es la sanción? Salsamendi nos dice que la sanción es una medida correctiva, es una herramienta que posee el empleador para conservar el orden y castigar el incumplimiento del trabajador a sus obligaciones emanadas de la relación laboral. Básicamente, la tarjeta roja, claro que sí, la sanción es una medida correctiva. ¿Derivada de qué? Del poder de dirección, del poder del poder disciplinario. Es básicamente, en síntesis, todo esto, ¿no? Un empleador que es responsable de una empresa, tiene un poder de dirección para dirigir lógicamente esa empresa y a su vez puede aplicar determinadas sanciones cuando se va en contra de esta dirección que él mismo dispone, ejerciendo ¿qué cosa? Y bueno, el poder disciplinario. En síntesis, es eso. Pero ahora, ¿el poder disciplinario es absoluto? Y no lo es, lógicamente se cae de maduro. Acá tenemos distintos comentarios. Rosenbaum nos dice: sin embargo, el poder disciplinario no presume como resultado un ejercicio discrecional por parte del empleador, sino que éste se halla sujeto a diferentes y necesarias limitaciones. Rosenbaum ya nos dice que lógicamente tiene que estar y debe de estar delimitado. Gabriel Salsamendi nos dice: a pesar de no estar regulada la potestad disciplinaria, no se considera un poder absoluto. Entonces, ¿para qué nos sirve este instituto? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, el mantenimiento del orden y de la eficacia de la prestación de trabajo. En cuanto a los límites, bueno, surgen de las propias fuentes formales de la potestad sancionatoria, es decir, las leyes, los convenios colectivos, la relación individual del trabajo, los reglamentos o códigos de conductas. Así es como también se pudiera tomar como otras fuentes los usos profesionales, las costumbres, la jurisprudencia de los tribunales. Básicamente la respuesta nos induce a establecer primeramente que en cualquiera de los puntos considerados las facultades patronales son amplias e inconcretas, sin perjuicio de las limitaciones que imponen los derechos fundamentales del individuo y de la persona, sus garantías y tutelas, las normas que dicta el Estado, los principios de derecho del trabajo, las costumbres o prácticas a nivel profesional o los medios colectivos de defensa, van a constituir básicamente estos palitos, estas trabas. Lógicamente podemos separar estas restricciones o límites en distintos subtipos o distintas líneas para verlo mejor. Por ejemplo, en la materia, la infracción debe referirse a la obligación del trabajador inherente a su prestación laboral. Lógicamente, ¿dónde puede estar la infracción? Y bueno, en el no cumplimiento de la obligación del trabajador. ¿Dónde? ¿Cuál va a ser el ámbito, el tiempo y el lugar? Bueno, se entiende que las sanciones se entiende que aquellos incumplimientos sancionables, aquellas faltas van a ser lógicamente cometidas en el desempeño de la actividad profesional. Y el grado de intensidad que esta falta tenga, bueno, va a cobrar una relevancia debido a la debido a la proporción que deba guardar la pena respecto a la falta cometida. Es decir, qué sanción se me va a dar de la mano de qué macana me mandé. En cuanto a qué criterios aplicables van a tener estos límites, la doctrina Rosenbaum, siguiendo su misma línea, nos habla de la proporcionalidad. Debe existir siempre una proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción aplicable, por lógica, ¿no? Es decir, es razonable una adecuación entre falta y sanción. A estos efectos existen ciertos criterios, ciertos indicios que son tomados como consideración para valorar la determinación de la sanción a aplicar y la verificación de una razonable proporcionalidad entre sanción. ¿Qué queremos decir con esto? Y bueno, se van a tomar determinados indicios, como lo pueden ser los antecedentes que tuviera el trabajador, la intencionalidad, las costumbres de la empresa, distintos puntos que van a ser relevantes a la hora de ver proporcionalidad entre falta cometida y sanción aplicable. Más allá de la proporcionalidad, nos vamos a encontrar también con la gradualidad. Acorde al criterio, se entiende que las sanciones deben ir aumentando gradualmente según la gravedad o la reincidencia de la falta cometida, por lógica, ¿no? Después vamos a encontrar la no acumulación. ¿Qué queremos decir con esto? No bis in idem, lo vamos a ver mucho en materia penal, pero acá también funciona.
la no acumulación. Este criterio supone que el empleador no puede aplicar más de una pena por la misma falta, así como tampoco agravar con posterioridad a la pena ya impuesta, salvo que surjan elementos nuevos posteriores que realmente lo ameriten. Entonces, en definitiva, no se puede castigar dos veces por la misma acción o conducta. Típico de penal. Otra cosa destacable es la inmediatez. ¿Qué es esto? Bueno, implica que el lapso que transcurre entre el momento en que la falta fue cometida y la sanción es impuesta debe ser razonable contemporáneo. No obstante, la jurisprudencia a efecto de medir la inmediatez tiene en cuenta determinados elementos como puede ser el tamaño de la empresa, la realización o no de las investigaciones, la cantidad de trabajadores involucrados, etc. Cosas lógicas que no porque sea castigado tal vez un año después se diga, no, pará, se te fue una banda, ¿dónde está la inmediatez? No, lo que pasa es que la empresa tiene 25 sucursales y en esa sucursal puntual que trabaja este individuo hay 147, yo qué sé, básicamente. Después tenemos la irretroactividad, vinculado al criterio de la inmediatez, que ya mencionamos, que se refiere también a la oportunidad para la fijación de la sanción, ya que la misma no puede castigar faltas cometidas con antelación, que no haya recibido esa sanción en ese momento. Después tenemos la notificación. Es necesario que la sanción sea notificada al trabajador, lógicamente. La notificación se realiza por escrito y si bien ello no es un requisito de validez, sí lo es de prueba y de certeza jurídica. Es decir, sí o sí empresa notifique, porque si no notifica va a perderse una prueba importante a la hora de realizar, por ejemplo, un despido de carácter de notoria mala conducta, por ejemplo. Por la reiteración de determinadas acciones que van en contra del funcionamiento o del poder de dirección del empleador. Se entiende que el trabajador no puede negarse a notificarse, aunque sí le asiste derecho a efectuar salvedades o descargos en ese momento o aún un tiempo razonable posterior. Es decir, me notifican, yo voy y puedo decir, che, pero pará, ¿qué pasó? Salsamendi toma todos estos puntos, como ya te comenté, el tema de la proporcionalidad, la gradualidad, la no acumulación o no bis in idem, la inmediatez, la irretroactividad y la notificación, y nos dice básicamente que respecto a la dignidad del trabajador, él nos hace su propio, Salsamendi nos hace su propio punteo. El primero es el respeto a la dignidad del trabajador, ahora sí, la existencia de una falta laboral que exista, obviamente, la proporcionalidad, la gradualidad, la inmediatez, la razonabilidad y el no bis in idem, que son puntos importantes. Después tenemos la suspensión preventiva, la igualdad y no discriminación, la notificación por escrito y el derecho a la defensa. Estos son los puntos que hace alusión Salsamendi, mientras que, como ya mencionamos, los 5 puntos que presenta Rosenbaum también van de la mano de estos que presenta Salsamendi. Así que se verán ustedes, se quedarán con quién seguir, pero finalmente en esencia son básicamente lo mismo. Ahora, en cuanto a las sanciones, ¿cuáles son los tipos de sanciones? Bueno, en principio tenemos un tipo que es el apercibimiento verbal o escrito, Después tenemos la amonestación, la suspensión del empleo, el despido por notoria mala conducta y el caso especial, la prohibición de realizar tareas similares en el futuro. Son 5 tipos de sanciones que, lógicamente, cada una es más gravosa. Pero ojo acá, muy importante, ¿cuáles son las sanciones no permitidas? Bueno, en principio los descuentos o retenciones de salario como sanción. En segundo lugar, la suspensión preventiva sin goce de sueldo, por ejemplo, son sanciones no permitidas. ¿Por qué? A ver, te lo voy a dar un ejemplo clásico. Un vendedor de ropa que resulta que la ropa estaba rota, que bueno, básicamente dicen, che, no, mirá, me voy a cobrar de tu sueldo. No, eso nunca, no puede existir, muchachos, por favor. No me pueden cobrar, no se olviden que la idea de tener una empresa es asumir riesgos. Y si vos tenés un problema, empresario, tenés que asumir esos riesgos, no echar la causa, la culpa a el trabajador, no de contarle del salario, imposible. No puede haber una suspensión preventiva sin goce de sueldo, imposible. ¿Cómo se comunica la sanción? Bueno, por nota, por telegrama colacionado con copia y constancia de recibo, por correo electrónico corporativo, por escribano público. El deber de obediencia como defensa. Bueno, Ricardo Santana nos dice que el deber de obediencia tiene límites y el empleado tiene derecho a resistir el cumplimiento de determinadas indicaciones que violan esos límites. Por eso asume la responsabilidad de demostrar que la orden es ilegítima o contraria a órdenes de superiores. Ya sabemos que es una de las posibles eximientes de cumplir determinada orden.
Ya lo vimos en cuanto a las obligaciones que tiene el trabajador, por ejemplo. En cuanto a prueba, y bueno, en principio tenemos el legajo del trabajador, después tenemos los testigos empleados de la empresa demandada, la cantidad de testigos también, la confesión extrajudicial contenida en un parte extrajudicial, la pericia a equipos informáticos, actas notariales. Básicamente tenemos distintas, ¿no? Y convocatoria en feriados pagos. Esto es posible, puede negarse el trabajador a concurrir. ¿Qué te parece si te dejo esa pregunta para vos? Respóndemela en comentarios, a ver qué tan activo estás. Después, otro punto importante, y bueno, la notoria mala conducta. Lógicamente tiene que ir de la mano del poder disciplinario porque sí, es, como quien dice, la materialización de ese, de alguna forma, poder disciplinario en cierta medida. Barbagelata nos habla de pautas y del concepto. Nos habla de una o varias faltas del trabajador dependiendo de la intensidad que éstas, lógicamente, poseen. Se pone en crisis la relación de trabajo por culpa del trabajador. La situación es compleja y opinable, salvo en caso de sencilla probanza. Cosas a sobrepesar para la idea de notoria mala conducta, y bueno, la antigüedad que tenga el trabajador, la categoría, los antecedentes laborales, la disciplina del establecimiento, la existencia y o inexistencia de reglamento interno, los móviles de la falta imputada, su trascendencia, etc. Es decir, hay muchas cosas para tener presente a la hora de realizar un despido por notoria mala conducta, o a la hora de decir, che, yo fui despedido por notoria mala conducta, ¿por qué? Este es un tema que vamos a ver intensamente mucho más adelante, así que te invito a seguirme, a apoyarme y dejarme un bello comentario. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esto es todo lo que necesitas saber sobre poder disciplinario. Así que recordá, clave importantísima. Recordar qué es su definición de alguna forma, en qué normativa nos apoyamos, recordar qué es una sanción, recordar si es un poder absoluto o no, cuáles son los límites, ahí ya te estoy respondiendo, cuáles son los límites, cuáles son los criterios que nos presenta, por ejemplo, Rosenbaum en cuanto a proporcionalidad, gradualidad, no acumulación, invalidez, irretroactividad, notificación, lo que quieras, todo eso es importante. Los tipos de sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, estudia, nos vemos la próxima. Chao, chao.